Hola a todos, en este nuevo video vamos a ver qué es la oración simple y cómo reconocer al sujeto y predicado. La oración bimembre se divide en sujeto y predicado. Para analizar la oración simple hay que marcar primero al verbo conjugado y ese verbo conjugado va a ser el núcleo del predicado y dividir la oración en sujeto y predicado. Después tenemos que reconocer al sujeto que realiza la acción del verbo y vamos a marcar cuál es el núcleo del sujeto, vendría a ser sustantivo, y más tarde reconocer si hay algo al lado del núcleo del sujeto, como por ejemplo si podemos encontrar algún modificador directo, modificador indirecto o una posición. Para después de todo eso, tenemos que volver a la oración del predicado y reconocer lo que hay al lado del núcleo verbal, ya sea si encontramos algún circunstancial, algún predicativo subjetivo obligatorio o no obligatorio. Bien, el sujeto es la oración donde está el núcleo del sujeto, que es un sustantivo o clase de palabra que cumple la función de sustantivo. Vendría a ser árbol, gato, perro. La oración del sujeto es aquella que está cumpliendo la función ya sea de tener un núcleo acompañado de algún modificador directo, como por ejemplo el árbol, la paloma. Todo esto es la oración del sujeto, mientras que dentro de la oración del sujeto encontramos al núcleo. Como les dije, dentro de la oración del sujeto podemos encontrar ya sea un modificador directo, indirecto o aposición. Un ejemplo de esto es esta oración. Juan vive en Salta. Como verán, vamos a analizar. Primero, como les dije, tenemos que reconocer al verbo. ¿Cuál es el verbo? Vive. Entonces, vive es el núcleo verbal. Núcleo verbal. ¿Quién es el sujeto? Juan. Entonces, el núcleo del sujeto es Juan. Y aquí ya tenemos a la oración del predicado y a la oración del sujeto. Entonces, separamos en paréntesis. ¿Cuántos verbos tenemos? Solamente uno. Entonces es un predicado verbal simple. Ahora, ¿cuántos sujetos tenemos? Solamente uno. Entonces es un sujeto expreso simple. Disculpen chicos si la palabra se ve un poco así incomprendible. Lo que pasa es que es una aplicación nueva que estoy usando por el momento ya que no tengo computadora. Entonces he preferido hacerla por una aplicación. Bien, Juan es un sujeto expreso simple porque solamente es un sujeto. Y como les dije, Juan es un sustantivo. Por eso siempre hay que reconocer al sustantivo dentro de la oración del sujeto. Bien, es una oración bimembre porque se puede separar por sujeto y predicado. Ahora, aquí nos explica. El núcleo del predicado es vive. Sujeto es Juan y predicado es toda la oración del verbo. Vendría a ser vive en Salta. Ahora, ¿cuántos sujetos podemos encontrar? Sujeto expreso simple está escrito y tiene un solo sujeto. Vendría a ser Juan. Sujeto expreso compuesto está escrito y tiene dos o más núcleos. Vendría a ser Juan y Pedro. Y expreso tácito es el sujeto que está oculto. No está escrito y se infiere por la terminación verbal, como por ejemplo, llegaron aquí. En este caso es el verbo que nos da a entender qué tipo de sujeto está realizando la acción. Vendría a ser, aquí cuando dicen llegaron, nos está refiriendo a un sujeto de tercera persona. Entonces, tercera persona del plural. Ellos llegaron aquí. Entonces lo que ponemos aquí arriba es un sujeto tácito, tercera persona del plural. Y llegaron aquí. Tenemos a la oración del predicado, oración bimembre. Esto es directamente el reconocimiento del sujeto tácito expreso. Yo he puesto en la primera letra que ustedes ven acá, el sujeto tácito expreso, primera
persona del plural. Disculpen si dije singular, es la primera persona del plural. Bien, ahora, núcleo del predicado es llegaron, sujeto tácito es ellos, que vendría a ser tercera persona del plural. Aquí hay una definición de oración simple. La oración simple tiene un solo sujeto y un verbo, o puede tener más de un verbo. El sujeto, como les dije, puede tener más de un verbo. Por ejemplo, comió, bebió, se enfermó. Vamos a analizar estas oraciones. Juan vive en Salta. Bueno, como les dije, es la misma oración. Hay que reconocer primero el verbo. ¿Cuál es el verbo? Vive. Vive, núcleo verbal. Tenemos ya a la oración del predicado. ¿Y quién es el sujeto? Juan. Entonces, como Juan es el sustantivo, Juan es el núcleo. Y arriba, como Juan es solamente un sujeto, tenemos sujeto expreso simple. Ahí lo que he escrito es sujeto expreso simple. Y vive en Salta, como tenemos un solo verbo, es predicado verbal simple. Predicado verbal simple. Oración bimembre. Chicos, disculpen, como les dije, la forma en que estoy escribiendo es que solamente tengo la tablet y no puedo directamente escribir muy bien. Vamos con la otra oración. Juan, Pedro y Luis trajeron muchas valijas. Bien, el núcleo es trajeron. ¿Cuál es el sujeto? Luis, Pedro y Juan. Entonces, todo esto es el núcleo del sujeto. ¿Por qué? Luis, Pedro y Juan son un sustantivo. Entonces, ¿cuántos verbos tenemos? Solamente uno. Entonces, es predicado verbal simple. ¿Y cuántos sujetos tenemos? 3. Entonces, es sujeto expreso compuesto. Sujeto expreso compuesto. Aquí separamos la oración del predicado y la oración del sujeto. Y oración bimembre porque se separa en sujeto y predicado. Y a veces lo puedo hacer mejor acá. Oración bimembre. Ahí está. Vamos a ver con la otra oración. Mi abuela vive en Córdoba. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Vive. Núcleo verbal sería. Núcleo verbal. Vive. ¿Quién es el sujeto? Mi abuela. Porque mi abuela es la que vive en Córdoba. Entonces, mi abuela es la oración del predicado. Del sujeto. Tenemos a la oración del predicado y a la oración del sujeto. Bien. Vive en Córdoba. Solamente tenemos un verbo. Entonces es predicado verbal simple. Ahora, el sujeto vendría a ser solamente abuela, porque es un sustantivo y solamente tiene ese sujeto. Entonces es un sujeto expreso simple. Espero que puedan entender la palabra. Lo que he puesto ahí arriba es un sujeto expreso simple. Bien. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? El sustantivo, que vendría a ser abuela. Entonces, abuela es el núcleo y mi es un modificador directo. En el otro video de modificador directo, ahí les puedo explicar cómo se puede identificar al modificador directo dentro de la oración simple. Entonces es oración bimembre. Bien. Vamos con la otra oración. Los niños piden más gasolinas. ¿Cuál es el núcleo verbal? Pide. Núcleo verbal. Y ya tenemos a la oración del predicado. ¿Cuántos verbos tenemos? 1. Predicado verbal
simple. ¿Quiénes son los que piden más gasolina, más golosinas? Los niños. Entonces, los niños, como verán, solamente hablan de niños. Es un sujeto expreso simple. Sujeto expreso simple. Sujeto expreso simple. Bien. Ya tenemos a la oración del predicado separada y a la oración del sujeto. Ahora, ¿quién es el núcleo del sujeto? Los sustantivos. Vendría a ser niños. Ese es el núcleo del sujeto. Y los es el modificador directo que modifica a niños. Oración bimembre porque se puede separar en sujeto y predicado. Bien. Llegaste tarde ayer. Como verán, el sujeto está elidido. Sin embargo, se refiere a un sujeto en segunda persona del singular. Tú llegaste ayer. Entonces, llegaste es el núcleo. A ver, vamos a ver si lo puedo colocar. Núcleo es llegaste. A la oración del predicado. ¿Y cuántos verbos tenemos? Uno. Entonces es predicado verbal simple. Tú llegaste tarde. Entonces aquí arriba le vamos a colocar sujeto tácito, segunda persona del singular. Sujeto tácito, segunda persona del singular. Porque tú llegaste ayer. Oración bimembre. Ahora, fumar es perjudicial para la salud. Como verán, ustedes aquí se pueden confundir con la palabra fumar y creer que es un verbo. Sin embargo, hay que pensar muy bien qué tipo de palabra es fumar. Fumar es un verboide infinitivo, terminado con ar. Entonces, no es directamente un verbo conjugado, sino más bien es una acción que ocasiona que cumple la función de sujeto. ¿Por qué fumar es perjudicial para la salud? Entonces, ¿cuál es el núcleo? Es. Núcleo verbal es el es. ¿Y cuál es el sujeto? Es fumar. Fumar es el núcleo del sujeto. Esto es precisamente porque la teoría de la oración simple afirma que nosotros podemos encontrar un sujeto como sustantivo o como otra palabra que cumple la función de sustantivo. En este caso encontramos un verboide. Entonces tenemos a la oración del predicado, predicado verbal simple, porque solamente tenemos un verbo, y fumar es el sujeto, sujeto expreso simple. Como les dije, chicos, disculpen si se ven así las palabras. Lo que pasa es que esta aplicación es la única que tengo por el momento y me está resultando mucho escribir. Oración bimembre porque es una oración que se puede analizar en sujeto y predicado. Como les dije, fumar es el núcleo del sujeto. Como solamente es un solo sujeto, es sujeto expreso simple, ahí está la palabra arriba. Y como tenemos un verbo que es, tenemos predicado verbal simple. Y eso es todo. Si tienen alguna pregunta que hacerme, pueden hacer unos comentarios, suscribirse al canal, poner like y ver los otros videos. Hasta pronto.